Finalmente se logró la aprobación en diputados de boleta única, se ha empezado a negociar en el Senado, bueno, la posibilidad para avanzar con una herramienta democrática realmente muy interesante. En contacto directo con Silvia Lospenato, que es diputada nacional y secretaria parlamentaria del Interbloque Juntos por el Cambio. Diputada, un gusto, un placer saludarla. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, diputada, me gustaría hacer un poquito de docencia respecto a aquellos que nos están viendo, porque parece un término muy utilizado, pero por ahí hay muchos que no terminan sabiendo de qué se trata. ¿Qué es la boleta única, diputada? La boleta única lo que hace es reemplazar el instrumento electoral con el que nosotros votamos en las elecciones nacionales. Hoy tenemos una boleta partidaria, es decir, la oferta de cada partido político está en una boleta y cada partido político tiene que sostener su boleta en el cuarto oscuro para que los electores las puedan elegir y votar. La boleta única lo que hace es agrupar toda la oferta en una única papeleta, en una única boleta que la provee el Estado, de manera que el Estado es quien garantiza que el elector se va a encontrar con toda la oferta completa para esa elección cada vez que vaya a votar. Diputada, la vimos con un discurso muy enérgico que subraya algunas cuestiones, ¿no?, que usted manifestaba finales de la semana pasada cuando se logró la aprobación de boleta única, que es una herramienta democrática muy interesante, que esto no va a terminar definitivamente con el clientelismo político, pero que ayuda. ¿En qué contexto se realiza y cómo estaba la situación con el oficialismo que se negaba a debatir esta situación? Bueno, la verdad es que para lograr debatir la boleta única en el recinto tuvimos que juntar una mayoría, que es una mayoría que incluyó a casi todos los partidos y los bloques políticos de la Cámara de Diputados, con excepción del Frente de Todos y de los bloques de izquierda. El resto de los bloques, tanto el peronismo federal de la provincia de Buenos Aires, el peronismo de Córdoba, el socialismo de Santa Fe, varios partidos provinciales como de Neuquén, de Río Negro, de La Rioja, sumados a los 116 diputados de Juntos por el Cambio, logramos esa mayoría de más de 129 votos, finalmente tuvimos 132, para que el proyecto tuviera que ser obligatoriamente tratado en las comisiones, se pudiera despachar. Tuvimos que ponernos de acuerdo en un dictamen sobre 21 propuestas, así que fue un mes de trabajo, recibimos a casi 50 especialistas en las distintas jornadas de la comisión y finalmente llegamos a este proyecto de consenso, como digo, en una Cámara de Diputados que generalmente está inmovilizada por la grieta. Nosotros logramos construir una mayoría para poner en movimiento la Cámara de Diputados y lograr esta media sanción que ahora está en el Senado y esperemos que el Senado la ponga en tratamiento efectivamente y no suceda como cuando se logró una media sanción en el año 2016, en aquel caso de la boleta única electrónica, y el Senado nunca la trató, ¿no? ¿Qué argumentos se esgrime el Frente de Todos y el oficialismo? Bueno, la verdad es que los argumentos en contra de la boleta única fueron muy pobres. Muy pobres porque definitivamente es una herramienta que es mucho más transparente, menos costosa, es mejor para los electores porque le asegura la oferta electoral, es mejor para los partidos políticos porque no se requieren grandes estructuras para sostener la boleta en el cuarto oscuro. Básicamente el oficialismo argumentó que la boleta única debilita a los partidos políticos, porque ellos entienden que la boleta es una herramienta de la militancia política. La verdad es que todos sabemos que hay muchas formas de dar a conocer la propuesta de un partido político, que no es simplemente repartiendo la boleta, y que lo que sí sabemos que es cierto es que solo las grandes estructuras partidarias que tienen muchos recursos, tanto económicos como humanos, son los que pueden sostener y asegurar su oferta en el cuarto oscuro, y esto va en detrimento de otras fuerzas más chicas. Claro. Pensaba, diputada, en estas dos cuestiones, en los ahorros, en lo económico, indudablemente, y también en lo ambiental, ¿no? La boleta única, por supuesto, es muchísimo más sustentable. El dato que entregaba en una de las audiencias el ex viceministro del Interior, Adrián Pérez, es que durante la elección del 2021 el Estado financió más de 1.100 millones de boletas,
mientras que se utilizaron a lo sumo un poco más de 30 millones, que son la cantidad de electores habilitados, ¿no?, en la elección. O sea, el costo para el Estado fue tremendamente superior, pero además ese costo viene asociado a papel y a tinta, ¿no? Todas esas boletas terminan en la basura. Esto tiene obviamente un costo ambiental muy alto, que va a ser una de las cosas, uno de los pasos importantes que va a implicar la boleta única también. Diputado, usted decía en su discurso que no resuelve la angustia de los argentinos y los productores tampoco van a conseguir el gasoil, digo, le va a modificar la realidad de un día para el otro en el contexto de lo que significaba boleta única. Y quería llevarla a este terreno, ¿no?, en un contexto económico realmente muy difícil que vive la Argentina y una situación, lo decíamos nosotros, desde el interior profundo, que abarca 19 provincias con la falta de gasoil y una no respuesta por parte de los entes que tienen que darlo. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este tema? Bueno, claramente esto era respondiendo a una crítica de que hay temas importantes en la Argentina y no hay ninguna duda. Nosotros no desconocemos que hay temas que son de la agenda diaria de los argentinos que son muy importantes, pero que le corresponde al Poder Ejecutivo resolverlo porque tiene las herramientas. No es con una ley del Congreso que vamos a resolver la provisión de gasoil en la Argentina, sino primero con un gobierno que en materia energética ha hecho desastres en los últimos años, que ha desperdiciado todo aquello que se había avanzado en el último gobierno, el gobierno de Juntos por el Cambio. Todo ese esfuerzo que habían hecho los argentinos y que se había mejorado se ha desperdiciado absolutamente, con un problema que no previeron, que era justamente la falta de gasoil para la producción, con esta diferencia que generan los tipos de cambio, los múltiples tipos de cambio que tenemos en la Argentina, ¿no? Y que entonces hacen que en zonas de frontera sea negocio para cruzarse la frontera para cargar gasoil en la Argentina y desabastecer al mercado local. Y recién ahora, después de que la crisis está desatada, después de que los productores se pasan horas esperando cargar gasoil, se toman medidas. Todas estas medidas se podrían haber tomado antes. No se tenía que desconocer esta situación. Entonces lo que vemos es un gobierno que es completamente ineficiente en la gestión de las políticas que son propias de su autoridad regulatoria y de, digamos, el rol que tiene como Poder Ejecutivo. En el contexto de la discusión en el debate de boleta única es muy interesante, ¿no? La argumentación de lo que se habla y lo que se dice por el contexto económico que vive nuestro país, y también pensamos desde este lugar, desde el interior profundo de la Argentina, un verdadero federalismo que lo editorializamos continuamente aquí, ¿no? Se dice en hechos concretos, en lo discursivo, me corrijo, en lo discursivo, pero no en hechos, ¿no? No se ve el federalismo concreto en la Argentina, no se gobierna, uno tiene la sensación para todas las provincias de nuestro país. ¿Cómo lo perciben ustedes también a este tema allí? Sí, lo percibimos exactamente igual que como usted lo está señalando, ¿no? Fíjese que en el propio debate de la boleta única se hablaba de las ristras de chorizos que eran los candidatos, ¿no? Y la boleta única prevé la aparición de los 5 primeros candidatos. ¿Sabe qué significa eso? Que 20 de las 24 provincias van a tener su oferta completa. El que habla de ristra de chorizos en realidad solamente estaba pensando en la provincia de Buenos Aires. No tenía una mirada federal para hacer esa afirmación, porque justamente desde una mirada federal debería haber notado que con 5 candidatos, 20 de las 24 provincias tenían su oferta completa. Como eso pasa en cada una de las leyes. Y es muy necesario llevar adelante esta mirada federal. Cuando nosotros debatimos este proyecto, aprendimos mucho de quiénes, de las provincias que avanzaron con boleta única hace varios años. Aprendimos de la experiencia de Santa Fe, de la experiencia de Salta, de la experiencia de la provincia de Córdoba. Hay muchos avances que se dan en las provincias y que nosotros en el Congreso Nacional estamos obligados a mirarlo y aprender, porque cuando las provincias van más rápido que la nación, tenemos un deber de mirar lo que está pasando en la provincia. Y en relación a los grandes problemas que hoy atravesamos todos los argentinos, es lo mismo. Por supuesto que la inflación no divide entre provincias, ¿no? La inflación es un problema que transversalmente, digamos, lesiona el salario, la jubilación de los argentinos en cualquier lugar que vivan. Pero hay otras situaciones que son puntuales
que tenemos que tener esta mirada federal, como es este tema de la producción, que yo diría no es tan puntual porque hoy está casi prácticamente afectando a todo el país, ¿no? El tema del gasoil. Pero de todos modos, me parece que tener la mirada en la Argentina federal es nuestra obligación, sobre todo desde el Congreso Nacional, donde representamos a todo el país. Diputada, avanza el debate en el Senado ahora sobre boleta única. Vamos a seguir de cerca el tema. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Bueno, la verdad es que si uno contara a los legisladores que ya forman parte de la coalición de Juntos por el Cambio, más algunos senadores del oficialismo, pero que han hecho campaña en sus provincias a favor de la boleta única papel o que han presentado proyectos en el propio Senado Nacional a favor de la boleta única papel, el proyecto no debería tener problemas para avanzar. Sin embargo, no desconocemos que hay una decisión que han manifestado la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Nación, y bueno, y todo el bloque oficialista del Frente de Todos, porque en la sesión que duró 9 horas escuchamos reiteradamente argumentos en contra de la aprobación de la boleta que podrían hacer que tomaran una decisión política de que esto no avanzara en el Senado. De todos modos, si esto sucediera, la media sanción sigue vigente y no tengo dudas que cuando cambien las mayorías parlamentarias en el Senado a partir de la elección del 2023, vamos a tener la oportunidad de sancionarlo definitivamente. Mi deseo que el Senado avance ahora, que no retrase, pero si eso no sucediera, tengo la certeza que antes del 2025 vamos a poder tener la boleta única papel sancionada en la Argentina. Gracias, diputada, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saludos.